Evalúa, esto es muy importante. El rey sabio aleja de sí a los malvados y los aplasta bajo una rueda. Y es que Proverbios 22 nos dice que despedido el insolente, se va la discordia y se acaban los pleitos y las ofensas. Porque, Proverbios 21, la conducta del malvado es torcida e insegura. Las acciones del hombre honrado son limpias. El malvado solo piensa en hacer el mal, jamás mira con bondad a sus semejantes. Por esa razón, versículo 7, a los malvados los destruirá su propia violencia, por no haber querido practicar la justicia. Y versículo 18, el hombre falso y malvado sufrirá en lugar del justo y honrado. Entonces el rey que es sabio expulsa de su reino a los que crean divisiones, a los que crean contiendas, a los que no se sujetan, y tendrán su propio castigo. Y esto es más espiritual de lo que piensas. Vamos a ver. ¿Conocías esto? Es muy importante. El rey sabio aleja de sí a los malvados y los aplasta bajo una rueda. En primer lugar, ¿quién es el rey sabio? Vamos a ver. Apocalipsis 17 nos dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Entonces Cristo es Rey. ¿Y por qué en este versículo que se refiere a Jesús dice Rey sabio y no solamente Rey? Y es que vimos que es Rey de reyes, es decir que hay otros reyes, pero solo Cristo es 100% sabio. Porque en Juan 1 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. De hecho, 1 Corintios 1 nos dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y es que en Ezequiel 3 ya estaba profetizado sobre Jesús. Dice: Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Comer el rollo, la palabra, es alimentarse de toda la sabiduría. Por esa razón Apocalipsis 1 nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces el Rey sabio es Jesús. Ahora, ¿por qué nos dice que Jesús aleja de sí a los malvados? Vamos a ver, es muy importante. Bien, sigamos. El Rey sabio, Jesús, aleja de sí a los malvados y los aplasta bajo una rueda. ¿Qué nos quiere decir que Jesús aleja de sí a los malvados? Vamos a ver. Mateo 25. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Entonces el Hijo del Hombre, el Rey sabio, Jesús, apartará a los justos de los malvados, y los justos a la vida eterna, y los malvados aplastados bajo una rueda, es decir, al castigo eterno. Bien, sigamos. El Rey sabio, Jesús, el Hijo del Hombre, aleja de sí a los malvados y los aplasta bajo una rueda. Esto es más espiritual de lo que piensas, porque si literalmente o físicamente ser aplastado bajo una rueda, existe sufrimiento, llanto, crujir de dientes por el dolor. ¿A qué se le compara eso? Vamos a ver. En Mateo 25, en la parábola de los talentos, y al siervo inútil, de acuerdo al versículo de Proverbios, a los malvados, echadle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y así podemos entender Apocalipsis 18. Entonces un ángel poderoso levantó una piedra, que era como una gran piedra de molino. Una piedra de molino es una rueda de piedra para triturar granos. Y lanzándola al mar dijo: así serás tú echada abajo, Babilonia, la gran ciudad,
y nunca más te volverán a ver. Entonces Jesús, el Rey sabio, el Hijo del Hombre, apartará a los justos de los malvados, y los justos a vida eterna, y los malvados al infierno, en donde habrá el lloro y crujir de dientes, como si aplastados bajo una gran rueda de piedra se tratase. Reflexiona en esto. El Rey sabio aleja de sí a los malvados, y los aplasta bajo una rueda. Proverbios 21 nos dice: a los malvados los destruirá su propia violencia, por no haber querido practicar la justicia. Entonces 2 de Pedro 2 nos dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún comen con vosotros, se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado en la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado. Entonces evalúate, porque el Señor libra de tentación a los justos, pero los malvados e injustos, quienes se extravían del buen camino, se alejan, siguiendo los deseos de su carne, recibirán el castigo, como si aplastados bajo una rueda se tratase. Entonces, evalúate, el Rey sabio aleja de sí a los malvados, y los aplasta bajo una rueda. Y es que Proverbios 21 nos dice que el malvado solo piensa en hacer el mal, jamás mira con bondad a sus semejantes. Entonces Gálatas 5 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esto tanto espiritual como moralmente, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso Proverbios 21 nos dice: el que no sigue una conducta prudente irá a parar entre los muertos. Entonces el Rey sabio, Jesús, aleja de sí a los que practican tales cosas, y su fin no es heredar el reino de Dios, sino el castigo eterno. Por esa razón, debemos tener una buena conducta en el reino de Dios, que todo se resume a amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, debemos comenzar a tener una buena conducta, acciones justas a los ojos de Dios, y desde ahora. De lo contrario, se nos dificultará muchísimo el estar en el reino de Dios, y antes de la vida eterna, muchos se apartarán de él. Evalúate. Amén.